Hola, ¿me escucho? Sí, me escucho. Sí, Ah, ok, gracias. Bueno, chicos, pues quise dar esta plática. Primero, pues iba a dar pues como una plática para unos alumnos, pero luego decidí hacerla un poco ya, pues para todos los que quisieran, porque pues se me hace un tema muy interesante y aparte de interesante creo que le podemos rescatar muchas cosas nosotros como estudiantes de medicina y podemos empezar a usar muchas de estas cosas pues para nuestros métodos de estudio y nuestra manera en la que aprendemos las cosas. ¿Por qué? Pues porque el cerebro aprende de una forma y si nosotros entendemos cómo aprende, pues podemos beneficiarnos de ello, ¿no? Entonces, pues esta plática al principio la tenía planeada dar como desde el lado de la neurobiología, ya, pero quiero hacerlo un poco entendible para todos e intentaré no irme tan profundo para que se queden con lo que se tengan que quedar, que es cómo ustedes pueden beneficiarse de esto y no tanto con lo molecular y así, aunque veremos algo de eso. Cualquier duda son libres de, pues, de prender el micrófono y decirme o por el chat y pues bueno. Entonces, vamos a ver la memoria y el aprendizaje. Pero primero tenemos que entender qué es la memoria y el aprendizaje, ¿ok? Entonces, aquí alguien me podría decir qué cree que estemos viendo. ¿Qué creen? Pongan en el chat si quieren, si no quieren prender. ¿Qué creen que será? Hola, Conexiones neuronales o algo así de las neuronas. ¿qué más pueden decir? Bueno, pues esto es el universo, ¿sí? Esto es lo que se cree que se vería el universo desde, pues desde millones de años luz lejanos, ¿no? O sea, viéndolo desde afuera, así se vería el universo más o menos. Entonces, pues si se fijan, ahorita esto es fácilmente confundible con conexiones neuronales. Pues esto es lo que me gusta del cuerpo humano, ¿no? Que lo podemos ver, las mismas estructuras en la naturaleza las podemos ver en el cuerpo humano. Pues es maravilloso, a mi parecer. Entonces, nada más quería poner esa imagen para que vieran eso. Entonces, ¿qué es el aprendizaje y la memoria? Pues el aprendizaje es la manera en que nosotros recibimos información en nuestro día a día, ¿ok? Que ustedes están viendo histología, fueron a clase y recibieron información, ahí aprendieron algo nuevo de histología, ¿ok? Pero la memoria es diferente, ¿por qué? Porque la memoria conlleva un proceso de almacenamiento, ¿ok?
Ustedes aprendieron algo en histología y con el paso de los días ustedes lo van a ir memorizando hasta que ya consolidan una memoria. Entonces, el aprendizaje es únicamente cómo nosotros obtenemos información y la memoria es cómo la almacenamos. En los niños, el aprendizaje sucede de una manera muy acelerada, como ya sabemos. Un niño puede aprender varios idiomas al mismo tiempo y los puede aprender de una manera rápida. En cambio, un adulto batalla más, ¿sí? Y tiene que ir un idioma a la vez, etcétera. Esto sucede porque los niños tienen algo que se llama neuroplasticidad. ¿Pero qué es la neuroplasticidad? Pues la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de formar nuevas redes neuronales y también de promover el desarrollo y la proliferación de neuronas, ¿ok? Entonces la neuroplasticidad sucede en todos los humanos en todo el tiempo, pero hay picos en los que sucede de una manera más acelerada. Este pico es mayor entre los 2 y los 10 años de edad de cada uno de nosotros, o sea que a los 6 años de edad todos tuvimos nuestro pico de mayor neuroplasticidad, que si a los 6 años de edad nosotros nos poníamos a aprender el piano, pues a esa edad íbamos a aprenderlo mucho más rápido a que si nos ponemos a aprenderlo a los 40 años. Seguimos teniendo la misma capacidad de aprender, o sea, podemos aprender a tocar el piano, pero no lo vamos a hacer de forma rápida como lo haríamos de niños, ¿ok? Entonces, pues eso es importante en la neurobiología. ¿Por qué? Pues porque podemos aprovecharnos de eso en los niños, enseñarles muchas cosas a la vez, pues sí, desarrollar su cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué es la memoria y cómo la podemos ver en distintas etapas de nuestro día a día, no? Pues miren, tenemos distintos tipos de memoria y se los voy a demostrar con estas diapositivas que vienen enseguida. Por ejemplo, ustedes se saben el nombre de sus papás, ¿no? Se saben el nombre de su perro. Todo eso son cosas que no se les olvidan, que ni siquiera tienen que estar pensando en ellas, no las tienen que tener en la conciencia y aún así se acuerdan de ellas. El nombre de sus papás, de su perro, el día que nacieron, incluso hasta en el hospital en que nacieron. ¿Ustedes recuerdan con precisión y qué hicieron el momento en el que vieron que estaban admitidos a WAC? Sí, que gritaron de la emoción o lo que hayan hecho, abrazaron a sus papás, etcétera. Son cosas que no se olvidan. El día de su primer beso, que les partieron el corazón, si es que se los han partido. El día que gritaste de felicidad en un concierto o atarte las agujetas del tenis, pues a nadie se le olvida cómo atarse las agujetas del tenis, ¿ok? Entonces, todas estas cosas que son ejemplos del día a día, pues son memorias de largo plazo y son memorias muy bien consolidadas en nuestro cerebro que no se nos van a olvidar por más que queramos, ¿ok? Entonces, ahora vienen los siguientes ejemplos, que son las memorias de corto plazo. Ay Dios, se movió. Ahí está. Voy. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Pues el número de teléfono de tu amigo, que si no te lo sabes, pues nadie se sabe el número de teléfono de su amigo, bueno, pues igual ya hay excepciones. Lo que comiste antier, pues incluso no se acuerdan ni de lo que comimos ayer, o sea, yo no me acuerdo ni de lo que cené. Lo que estabas haciendo este mismo día del año pasado, si el día del año pasado no fue relevante, pues entonces no te vas a acordar de eso. ¿Cuándo fue la 10ª vez que besaste a alguien? Como ya es la 10ª vez que besaste a alguien, pues ya no te acuerdas porque ya no es tan importante como el primer beso, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que comiste paella? Pues hasta donde yo sé, yo no me acuerdo de cuándo fue la última vez que comí paella, que tu mamá te dijo que lavaras los trastes, etcétera. Son cosas que se nos olvidan en el día a día porque no son relevantes. Hemos evolucionado para acordarnos de las cosas relevantes, para prever las cosas que puedan suceder en el futuro, ¿ok? Es como una frase que vi que decía que a la memoria no le importa que tú te acuerdes del pasado, a la memoria le importa que tú sepas cómo prever en el futuro. O sea, que la memoria nos sirve para poder tener una mayor capacidad de hacer las cosas en el futuro, ¿ok? Entonces, si fijan acá, hay una frase que dice, Pedrito se cayó de un árbol mientras intentaba bajar a un gato de una rama, ¿ok? Esa, ahorita van a ver, es una actividad para ver que se puede hackear muy fácilmente su cerebro. Entonces, el aprendizaje. ¿Cómo es el aprendizaje? Pues tenemos también distintos tipos de aprendizaje. Si recordamos, el aprendizaje es la manera en que nosotros obtenemos la información del día a día. Tenemos, por ejemplo,
que me quiero aprender el ciclo de Krebs en bioquímica. Ok, entonces ya le estoy poniendo un fin a mi aprendizaje, que es pasar un examen donde me van a preguntar el ciclo de Krebs. Ok, entonces me lo voy a aprender. El nombre de tu primo que acaba de nacer. Pues eso es algo que no te puedes olvidar nunca en la vida porque ya va a ser tu primo toda la vida hasta que alguno de los dos se muera, ¿ok? El nombre de tu nuevo perro o la contraseña que pusiste en tu cuenta bancaria, pues son cosas que no te puedes olvidar de ellas y te las tienes que aprender muy bien, ¿ok? Pero recordemos, aprendizaje no es lo mismo que memoria. Ahora, ¿qué son cosas que me tengo que aprender pero que no necesito para toda la vida? Pues cosas que ya no son relevantes para nosotros. Por ejemplo, a mí que me interesa saber la ecuación de Gibbs si yo estoy estudiando medicina, ¿sí? Eso es de física. A mí que me interesa saber el número de la persona que tienes que llamar en 5 minutos, ¿ok? No me interesa aprenderme el número, únicamente lo necesito para llamarle en 5 minutos y a partir de que ya le llamé, se me va a olvidar cuál es el número de esa persona. ¿A poco no les ha pasado? ¿Sí? La placa del carro que te acaba de chocar, pues te la aprendes rápido únicamente para ver si lo demandas o yo qué sé. Lo que leíste en clase hace 10 minutos y sabes que van a preguntar, pues ahí está, ahí estamos todos antes de los exámenes aprendiéndonos cosas que sabemos que las vamos a usar de manera, pues a corto plazo, pero muy probablemente lleguemos a nuestras casas después de presentar el examen y ya no nos acordemos, ¿ok? Entonces, fíjense cómo hay muchas cosas en el día a día que involucran a muchos tipos de aprendizaje y a muchos tipos de memoria. Entonces, ¿cómo es que sucede todo esto? Pues esta es la pregunta del millón y por la que la neurociencia ha estado investigando por muchos años y pues esto sucede pues porque el cerebro tiene la capacidad precisamente de tener muchos tipos de aprendizaje y muchos tipos de memoria, ¿ok? Y si ustedes los conocen, pueden usarlos a su favor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que estudiamos nosotros al cerebro? ¿Cómo es que los neurocientíficos estudian al cerebro? Yo creo que esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cerebro, yo por ejemplo me he preguntado, si las neuronas únicamente se mandan sinapsis, o sea, que se mandan señales eléctricas, ¿cómo es que una neurona le dice a la otra, ah, mira, esta es la memoria del perro que te mordió cuando tenías 3 años? ¿Cómo le dice, mira, tu mejor amigo se llama Juanito, ¿ok? ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que las neuronas pues se comunican? Pues esto ha sido todavía muy desconocido en el área de la neurociencia, todavía se sigue investigando y no se sabe cómo, porque involucra incluso a la conciencia, ¿no? Nadie sabe dónde está la conciencia, si está en el cerebro o dónde está, pero pues son cosas que se están investigando constantemente. Pero ¿cómo nosotros sabemos que un área del cerebro actúa para una cosa? Pues es porque cuando una persona nace sin una parte del cerebro o una persona se daña una parte del cerebro, nosotros podemos saber qué actividades estaba haciendo esa parte que ahora está ausente. ¿Ok? Me doy a entender. Aquí tenemos el caso de Phineas Gage, ¿ok? Phineas Gage era un obrero que estaba trabajando en un ferrocarril, que la neta no recuerdo el año en que lo estaba haciendo, pero ya hace muchos, muchos años. Estaba trabajando en un ferrocarril y estaba trabajando con dinamita, estaban abriendo una cueva pues para que pudiera pasar el ferrocarril. Y cuando pone la dinamita, y la hace explotar, una de las varillas sale volando y entra en su cráneo, ¿ok? Si se fijan aquí, el cráneo está entrando por la mandíbula o el maxilar superior, el cigomático está atravesando hasta el hueso frontal y sale entre la sutura, pues la sutura frontal, ¿no? Entonces, esta varilla atravesó toda la corteza frontal, más específicamente atravesó toda la corteza prefrontal de Phineas Gage, ¿ok? Si ustedes recuerdan, o para los que no saben, la corteza prefrontal nos ayuda en la personalidad, nos ayuda en el comportamiento, nos ayuda en la inhibición social, o sea, que yo voy a estar, por ejemplo, ahorita en la plática, yo no voy a decir, yo no me voy a soltar diciendo malas palabras o me voy a enojar con alguien porque me estoy inhibiendo, ¿ok? No es que lo quiera hacer, es nomás un ejemplo, pero esa es la inhibición social. Yo no me voy a encuerar y me voy a quitar la ropa en medio del centro porque sé que eso no se debe de hacer.
Entonces, esas señales me las está mandando la corteza prefrontal, me está diciendo, no te encueres en medio del centro, ¿ok? Eso es la inhibición social. Y precisamente el alcohol nos desinhibe socialmente porque actúa sobre la corteza prefrontal, por eso a veces hacemos tarugadas, ¿ok? Entonces, la corteza prefrontal es literalmente la que tenemos en la frente y también nos ayuda en la personalidad y en el comportamiento. Entonces, basado en lo que les acabo de decir, Phineas Gage, los médicos vieron que como le dañó toda la corteza prefrontal, ellos vieron y lo empezaron a analizar con el paso de los años, que tenía comportamientos de ira, tenía comportamientos de agresión, ya no se inhibía socialmente, decía malas palabras a los demás, insultaba a todos, se encueraba, lo que sea. Entonces ellos vieron o, leí, o hicieron ¿cómo lo puedo decir? Juntaron el hecho de que la corteza prefrontal era la encargada de hacer esas actividades que Phineas Gage ya no tenía, ¿ok? Entonces, esa es la manera en la que estudiamos el cerebro. Nosotros podemos agarrar ratitas y quitarles o hacerles lobectomías, que es quitarles un lóbulo del cerebro y ver cómo se comportan las ratas después de que ya no tienen esa parte del cerebro, ¿ok? Entonces, también tenemos otra manera de estudiar el cerebro o de cómo estudiar la anatomía de las neuronas de manera microscópica, ¿sí? Esto lo podemos hacer a partir de micrografías electrónicas, ¿ok? Donde, si se fijan aquí, esto es una microfotografía electrónica donde están pintadas muchos axones, muchos somas neuronales, que soma es un cuerpo, el cuerpo de la neurona, muchas dendritas, etcétera. Aquí no podemos saber qué es qué, si son axones, si son dendritas, etcétera. Pero cuando juntamos muchas de estas imágenes de distintos cortes a distintos niveles y les ponemos los mismos colores a cada uno, por ejemplo, este soma, este cuerpo neuronal, lo tenemos pintado de color azul. Si ahora yo veo el siguiente corte que está por encima de este corte que hice y también coloreo a mi soma o a mi cuerpo neuronal de azul, entonces ya tengo dos imágenes que me están diciendo dónde está mi cuerpo neuronal. Entonces, ¿qué hace la ciencia? Pues junta millones o miles de estas microfotografías electrónicas y a partir de un software, pues hace imágenes tridimensionales. ¿Ok? Entonces así es como se pueden ver las redes neuronales. Obviamente esto es muy complicado de hacer y no en todos los lugares se hace, pero pues fíjense, aquí tenemos una imagen tridimensional de las neuronas, de las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, ¿qué me importa para la memoria y qué partes del cerebro ustedes deben de conocer? Pues principalmente los lóbulos temporales, ¿ok? La memoria se aloja en los lóbulos temporales mediales, ¿ok? Esta es una vista inferior del cerebro. Si alguno de aquí es de primero, yo sé que todavía no ven neuroanatomía, pues bueno, esto es una imagen inferior del cerebro, ¿ok? Aquí tenemos a nuestro tronco encefálico, que está compuesto por el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Acá arriba están los lóbulos frontales y estos que vemos aquí en forma como de frijol o de riñón son los lóbulos temporales, ¿ok? Esta parte de aquí es el lóbulo temporal medial o es el área medial del lóbulo temporal, ¿ok? Aquí nos importan principalmente el área o el giro parahipocampal, perdón, que lo estamos viendo de color azul, azul celeste. ¿Ok? El giro parahipocampal es donde está la memoria, pero ahorita vamos a ver que la memoria está en todos lados al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, el giro parahipocampal tiene parte de la memoria y ahí se procesa parte de la memoria, ¿sí? Pero vamos a ir viendo todo poco a poco. Entonces, el lóbulo temporal, también podemos ver aquí la língula, podemos ver aquí el giro occipital inferior, el giro temporal, temporooccipital y el giro temporal inferior. Y si viéramos una imagen lateral del cerebro, veríamos también el lóbulo temporal o el giro temporal medio y el giro temporal superior. ¿Ok? Entonces, la memoria se ubica en esta área. Aquí hace cuenta que partimos el cerebro a la mitad y estamos viendo una imagen sagital desde la parte medial del cerebro, ¿ok? Hace cuenta partimos el cerebro en dos como si fuera una hamburguesa y estamos viendo el interior de la hamburguesa, ¿sí? Entonces, aquí
la parte esta que dice uncus y las partes aquí que dicen los cuernos de Ammon, esto es el hipocampo, ¿ok? El hipocampo se continúa hasta acá arriba, ¿sí? Hasta arriba, hasta arriba. Incluso también aquí en el fornix, que aquí lo vemos en el fornix y se comunica hasta los cuerpos mamilares en este sitio y se puede comunicar con el tálamo y el hipotálamo que están aquí donde estoy señalando. ¿Ok? Entonces el hipocampo tiene estas áreas que son importantes. Una es el uncus, los cuernos de Ammon, el cuerpo dentado o el giro dentado, que lo vemos aquí de color azul, y el área entorrinal. El área entorrinal es de lo más importante que hay en la memoria, ¿ok? Porque ahí llegan todas las aferencias o todos los estímulos que el hipocampo va a procesar hacia una memoria. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos cómo el hipocampo se comunica con el tálamo y el hipotálamo, que esto lo hace a partir de la fimbria. La fimbria se comunica con el cuerpo del fornix y lo del cuerpo del fornix se comunica con los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares después se comunican con el tálamo, que estaría aquí más o menos donde estoy señalando, o sea, está como abrazando el tálamo el fornix. ¿Sí? Entonces, el hipocampo, ¿cuál es la anatomía del hipocampo? Pues el hipocampo, si estamos viendo una imagen coronal, estamos viendo aquí el hipocampo está abrazando al giro dentado y por debajo tenemos el subículo, que el subículo es básicamente una conexión que tiene con la corteza entorrinal que estamos viendo aquí. Entonces, la corteza entorrinal manda sus axones de esta manera, entran por el subículo que está aquí y aquí están los cuernos de Ammon o el hipocampo y el giro dentado está adentro de los cuernos de Ammon, ¿ok? Se está abrazando por ellos, ¿sí? A esto se le llama la formación hipocámpica o hipocampal, pero pues para no decirle ese nombre tan largo le decimos hipocampo. Entonces el hipocampo se conforma también de los cuernos de Ammon, que se abrevian con CA, ¿ok? Los cuernos de Ammon tenemos tres especialmente, aunque aquí hay un cuarto, los importantes son tres. Estos cuernos de Ammon básicamente es donde hay cuerpos neuronales, ¿ok? Aquí hay cuerpos neuronales que están procesando la memoria, ¿sí? ¿Hasta aquí queda alguna duda? Pues si no pueden levantar la mano sin problema, ¿ok? Y me dicen cualquier duda. Entonces, ya vimos mucho del hipocampo, ¿no? Ya vimos mucho de la anatomía del hipocampo. Tenemos aquí la corteza entorrinal, el hipocampo, el cuerpo dentado que lo vemos aquí, se continúa hacia el sistema límbico que lo vemos en verde, ¿sí? Y también se continúa hacia el fornix, los cuerpos mamilares y el tálamo que está aquí, ¿ok? Entonces el hipocampo se ubica, por ende, en el lóbulo temporal medial y se conecta con el tálamo, la amígdala, que está también al lado del hipocampo, el hipotálamo, que está aquí abajito, el tallo y la neocorteza o la neocórtex, ¿ok? La neocórtex es algo súper importante y es de lo principal que nos diferencia de otros animales, pues que tienen un coeficiente intelectual inferior o que no tienen las capacidades que nosotros los seres humanos tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos la neocorteza, ¿ok? Que no es el punto de la plática, pero bueno, quería mencionarlo. Entonces, el hipocampo, ¿por qué se le llama hipocampo? Pues porque a los caballitos de mar también se les llaman los hipocampos. Y si vemos al hipotálamo desde una vista superior, o sea, si vemos esto que estamos viendo aquí, lo vemos desde superior, o sea, desde acá, aquí lo estamos viendo desde lateral, si lo viéramos desde superior, lo veríamos así. Entonces, si se fijan, tiene la forma de un hipocampo, de un caballito de mar, y por eso se le llama hipocampo, ¿ok? Esto que vemos aquí es el giro dentado, y estos son los cuernos de Ammon, estos como protuberancias que estamos viendo, ¿ok? Acá está el subículo, está por debajo, y el fornix es este de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones del hipocampo? Todos probablemente ya han escuchado que la memoria se aloja en el hipocampo, que el hipocampo procesa toda la memoria, etcétera. Bueno, pues esto es falso, ¿ok? Porque el hipocampo no aloja memoria, el hipocampo no aloja nada. El hipocampo nada más la procesa, la hace. Ahorita yo les estoy explicando esto y mi memoria está guardando este evento
del que me voy a acordar en un mes, ¿ok? De que, yo estaba hablando sobre el hipocampo. Eso es lo que está haciendo mi hipocampo ahorita. Pero en el momento en el que yo me vaya a dormir, mi hipocampo se va a limpiar, se va a deshacer de la memoria y se la va a mandar a otra parte en el cerebro para que la guarde, ¿ok? El hipocampo no guarda memorias y tampoco se encarga de procesar todos los tipos de memoria. ¿Por qué? Por ejemplo, yo ahorita estoy en mi cuarto, les estoy exponiendo este tema, tengo al lado libros, tengo al lado mis audífonos, etcétera. Todo eso lo está guardando mi corteza occipital, que si recordamos, la corteza occipital es la encargada de la visión, ¿ok? Entonces, todo eso lo está guardando mi corteza occipital, mi voz la está guardando mi corteza auditiva en el lóbulo temporal, etcétera. Las sensaciones que tengo, la silla, la está guardando mi corteza parietal en la corteza somatosensitiva, etcétera. Todo se está guardando, ¿ok? Estoy guardando un evento de mi vida. Ese evento de mi vida sí va al hipocampo. ¿Por qué? Porque el hipocampo se encarga de guardar eventos, se encarga de guardar, o sea, es como, como dice aquí, es como el GPS del encéfalo, ¿sí? Si yo quiero recordar en 2 meses que estaba dando esta plática, mi hipocampo automáticamente hace que recuerde todo el entorno en el que estuve dando la plática, que estaba en mi cuarto, que estaba así, que estaba escuchando esto, que estaba hablando, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que hace el hipocampo, se encarga de los eventos, de las cosas eventuales. Se encarga de otras memorias, pero esa es la principal, es el GPS del encéfalo, ¿ok? Y una de las teorías de los déjà vus es que los déjà vus nacen en el hipocampo, o sea, que de la nada yo estoy aquí y pues lo típico, ¿no? Me da un déjà vu y siento que ya viví esto. ¿Por qué es eso? Porque el hipocampo malinterpretó o están llegándole muchas referencias que son muy parecidas al entorno en el que estoy y mi hipocampo como interpreta eventos de mi día a día, pues estoy interpretando un evento de mi día a día como si ya lo hubiera vivido, aunque probablemente no lo he vivido, ¿ok? Bueno, no probablemente, más bien no lo he vivido, al menos en este cuerpo, hasta donde sabemos. Entonces, eso es de lo que se encarga el hipocampo, pero también tiene otras funciones, como es el control neuroendocrino, o sea, que se involucra en hormonas, que también nos ayuda a la reducción del estrés y permite el control emocional a partir de un sistema que se llama el sistema límbico, ¿ok? Que está involucrado la cíngula, la amígdala, etc. Entonces, el hipocampo, ¿cómo es que hace todo esto? Ya vimos que únicamente se encarga de la memoria rápida, de la memoria del día a día, de la memoria de corto plazo. ¿Por qué? Porque la de largo plazo está en otro lado, ¿ok? El hipocampo no almacena memoria, acuérdense de eso. El hipocampo nada más procesa la memoria del día a día, pero no la almacena, ¿sí? ¿Cómo es que el hipocampo puede tener tantas neuronas para tantas cosas que nos están pasando en el día? ¿Ok? Porque el hipocampo es una región chiquita del cerebro. Pero esta región chiquita es la que nos hace guardar todas las memorias de todos los días, de todo el año, de toda nuestra vida. ¿Ok? Esto lo hace porque en el hipocampo hay células madre neurales. ¿Sí? Si recuerdan algo de neurología, el cerebro no tiene células madre en casi ninguna de sus partes, pero el hipocampo o los cuerpos estriados, perdón, los ganglios basales sí son zonas que tienen células madre. Entonces son zonas que pueden aumentar pues, su población neuronal, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, ya metiéndonos más a fondo en la memoria, ¿cómo es que los científicos se empezaron a investigar a la memoria? Bueno, esto lo hicieron gracias al caso de Henry Molaison, ¿ok? O HM como lo podrían encontrar en la bibliografía. Este es un caso súper famoso que si ustedes se meten a ver la memoria, sí o sí se lo van a encontrar, porque aquí fue donde empezó todo. Aquí fue donde se empezó a investigar la memoria. ¿Qué fue lo que pasó con él? Bueno, pues otra cosa que les tengo que decir para que entiendan el caso es que el hipocampo también es una zona de epilepsias, o sea, que hay personas que pueden tener focos provenientes del hipocampo que les provocan epilepsias, ¿no? Pues sí, ataques epilépticos. Entonces, Henry Molaison tenía ataques epilépticos en su lóbulo temporal, o sea, que eran ataques epilépticos que venían desde el hipocampo.
Entonces él fue con sus médicos y un cirujano, pues aún sin saber nada de esto que les estoy diciendo, pues dijo, pues si viene el lóbulo temporal, pues vamos a quitarle el lóbulo temporal. ¿Ok? Entonces le quitaron toda la parte medial del lóbulo temporal, porque pues hasta ese entonces ya sabían que de ahí venían los focos epilépticos. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, este es un cerebro normal, el que tenemos a la derecha, pero acá a la izquierda tenemos un cerebro, el cerebro de Henry, después de que se sometió a la cirugía. ¿Ok? Aquí ya no tiene lóbulos temporales, ya se los removieron. Entonces, ¿qué fue lo que vieron después? Ellos no se esperaban que Henry tuviera una afectación de la memoria. ¿Cómo estuvo la afectación de la memoria? No sé si recuerdan esa película de Adam Sandler con, no recuerdo el nombre de la película, pero bueno, que es de que conoce una chava que todos los días vive lo mismo y su familia le ayuda a hacer lo mismo, que le dan un pastel todos los días, etcétera, porque ella cree que es su cumpleaños todos los días, etcétera. Bueno, eso es lo que le pasó a Henry Molaison, ¿ok? Eso es verídico, sí sucede. ¿Por qué? Porque Henry mantuvo todas las memorias que tuvo hasta antes de la cirugía. Él recordaba a su mamá, él recordó lo que hizo la mañana previa a la cirugía, qué desayunó, qué hizo el día anterior a la cirugía, etcétera, pero lo recordaba todos los días de su vida, como por 12 años, que fue lo que vivió después de la cirugía, lo recordaba como si hubiera pasado ayer, ¿ok? Entonces, esto sí es verídico. Ahí es donde se dieron cuenta que el hipocampo se encargaba de procesar la memoria, no de almacenarla. ¿Por qué? Porque si le quitaron el hipocampo y Henry todavía tenía la memoria del nombre de sus papás, toda la memoria de largo plazo, entonces la memoria de largo plazo no podía estar en el hipocampo, pero la de corto plazo sí, porque Henry ya no podía formar nueva memoria. Henry ya perdió la capacidad de aprender, ¿ok? De obtener información. Entonces, otro de los experimentos que hicieron para saber dónde estaba la memoria fue con el laberinto acuático de Morris. El laberinto acuático de Morris era, pues era una tina con agua a donde echaban ratas, ¿ok? Las echaban ratas a que nadaran en el agua. Después de unos minutos, o sea, eran ratas sanas, ¿ok? Después de unos minutos o unas horas, veían, o, bueno, previamente le habían dejado una plataforma flotando en el agua. Esta plataforma la habían dejado de forma aleatoria en el agua. Lo que hacían aquí es que la rata, pues en su afán de sobrevivir, de no ahogarse, pues estaba en búsqueda de a dónde agarrarse, hasta que encontraba la plataforma. ¿Ok? Si se fijan aquí, la rata dio muchas vueltas para encontrar la plataforma, al igual que aquí. Pero una vez encontraba la plataforma, era más fácil que si la volvían a arrojar una segunda vez y no movían la plataforma del lugar, la rata volvía a encontrar la plataforma, pero ahora sin dar tantas vueltas. ¿Ok? Entonces, ¿qué veían aquí? Que la rata aprendía dónde estaba la plataforma. La rata memorizaba dónde estaba la plataforma y podía llegar a ella de manera más rápida. Ahora, ellos dijeron, bueno, si según el caso de HM, el hipocampo está encargado de la memoria, pues vamos a quitarle la memoria a las ratas, vamos a quitarle el hipocampo a las ratas. Entonces le quitaron el hipocampo a las ratas y ¿qué pasó? Que las ratas perdieron totalmente la capacidad de aprender y ya no podían llegar a la plataforma aún con 10 veces que las tiraban al agua. Ya no llegaban nunca a la plataforma o llegaban de manera aleatoria, sin que ellas quisieran llegar ahí, ¿ok? Entonces, cuál fue la conclusión? Pues que el hipocampo sí se encargaba de procesar la memoria y el aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la memoria? Pues que hay un neurotransmisor aquí muy involucrado que es el glutamato. ¿Ok? El glutamato ya sabemos que es un aminoácido, pero este aminoácido funge como neurotransmisor. El glutamato no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Permítame. Y por ende, las neuronas tienen que generar su propio glutamato. Pero bueno, no lo generan las neuronas como tal, sino que las células de la glía la ayudan. ¿Ok? Las células de la glía generan glutamato. Aquí tenemos la célula de la glía. Y luego, por el ciclo del glutamato-glutamina, la convierten a glutamina y mandan la glutamina hacia pues hacia el axón o hacia la terminal presináptica de la neurona que necesita el glutamato. ¿Ok? Manda la glutamina se vuelve a convertir en glutamato y el glutamato
se almacena en vesículas para luego expulsarse hacia la hendidura sináptica, ¿ok? Y actuar en los receptores. Entonces, el hipocampo funciona gracias al glutamato y funciona gracias a este mecanismo, ¿sí? Perdón. Entonces, este el glutamato va a actuar sobre tres receptores principales en el hipocampo. Uno se llama NAMDA o NMDA, otro se llama AMPA y el tercero, que es menos importante, se llama kainato, ¿ok? Los más importantes es el AMPA y el NAMDA, que probablemente los que están viendo la fisiología de neuro ya los han visto. Entonces, estos son los receptores que están principalmente en el hipocampo y por los que se rige el cerebro. El glutamato es un neurotransmisor excitador. ¿Qué significa esto? Que es un neurotransmisor que aumenta la actividad eléctrica o la actividad neural del cerebro. En cambio, por ejemplo, el GABA, el neurotransmisor GABAérgico, es un neurotransmisor depresor. Entonces, inhibe a las neuronas. Por ende, si el glutamato es un neurotransmisor excitador que está aumentando electricidad, por eso el hipocampo puede ser un foco de epilepsias. ¿Por qué? Porque si se libera de manera exagerada el glutamato, puede dar lugar a algo que se llama excitotoxicidad, ¿ok? Y la excitotoxicidad puede generar epilepsias o convulsiones en los pacientes que la están desarrollando. ¿Cómo pueden tener excitotoxicidad? Pues, por ejemplo, después de un golpe, después de que consumieron algo, después de un accidente cerebrovascular, etcétera. Muchas cosas patológicas pueden generar excitotoxicidad. Entonces, espero ya haya quedado el glutamato porque ahora vamos a pasar un poco más a los receptores. Entonces, el receptor AMPA, que les decía que actuaba gracias a que llegaba el glutamato, el receptor AMPA está expresado todo el tiempo en el cerebro, ¿ok? O bueno, en las áreas que se necesita. Entonces, el AMPA cuando recibe el glutamato en su dominio ligando, ¿sí? Que es este circulito naranja que vemos aquí, se abre, ¿ok? Como acá vemos en esta imagen. Aquí está cerrado, se le une el glutamato a su dominio ligando y se abre un poro, ¿ok? Este poro va a permitir la entrada de sodio y de potasio, ¿ok? Ambos son de carga positiva, son cationes, ¿ok? Yo sé que esto los de primera igual y no lo van a entender, pero bueno, cuando hay una carga positiva dentro de la célula, pues eso permite que sean más susceptibles a la sinapsis o que sean más susceptibles a una despolarización, como se le llama. ¿Ok? Entonces el receptor AMPA recibe el glutamato, el receptor AMPA se abre el poro y permite la entrada del sodio y del potasio. Como el sodio y el potasio tienen carga positiva, entonces la célula se llena de cargas positivas y la célula, por ende, tiene una carga positiva. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos el receptor NAMDA. ¿Ok? El receptor NAMDA es un receptor un poco más picky, es un receptor más fresón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese no se abre con cualquier estímulo. Ese no se abre porque llegó una molécula de glutamato. El receptor NAMDA nada más se abre cuando llegan muchas moléculas de glutamato. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el receptor AMPA, que es el receptor pues más humilde, por así decirlo, que con una sola molécula de glutamato se abre, pues permite la entrada de estos iones que ya dije y hace que el receptor NAMDA empiece a reaccionar. O sea, el receptor AMPA le dice al NAMDA, hey, reacciona, ya está llegando mucho glutamato y yo no puedo con tanto glutamato, reaccione. Y entonces, cuando ya llega mucho glutamato, ahora sí se abre el receptor NAMDA. ¿Cómo es que hace esto? Pues porque tiene una molécula de magnesio, que si la vemos aquí, tiene una molécula de magnesio bloqueándole la entrada todo el tiempo. Y esta molécula de magnesio únicamente se va a ir cuando el receptor AMPA, perdón, cuando el receptor AMPA le diga que ya hay mucho glutamato. ¿Ok? Cuando se sale la molécula de magnesio, entonces permite la entrada no nada más de sodio, como lo hacía el receptor AMPA, también permite la entrada de calcio, ¿ok? Que el calcio es importante, ¿por qué? Porque el calcio es un segundo mensajero, ¿ok? El sodio no es segundo mensajero, sin embargo el calcio sí. ¿Qué significa que es segundo mensajero? Que puede mandar señales a la célula y a otras células, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo se da la contracción muscular?
Ah, pues se da pues porque el calcio llega a la calmodulina y la calmodulina provoca una serie de señales que concluyen en la contracción de la actina y la miosina. ¿Ok? Entonces, el calcio fue el segundo mensajero para que se diera la contracción muscular. Pues lo mismo sucede en la memoria. El calcio es un segundo mensajero, da señales para que las neuronas identifiquen si una memoria es de corto plazo o una memoria va a ser de largo plazo. ¿Sí? Entonces, eso es resumido y creo que me di a entender, pero si no, pues con confianza me pueden decir. Entonces, otro resumen rápido. El AMPA se abre a partir del glutamato, permite la entrada de sodio. El sodio aumenta la carga positiva en la célula. La carga positiva de la célula hace que se libere el magnesio, que lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque positivo con positivo se repele. Entonces, si la célula está llena de carga positiva y el magnesio tiene carga positiva, pues entonces el magnesio se repele y sale fuera de la célula. ¿Ok? Cuando el magnesio sale fuera de la célula, se le puede unir un glutamato y permitir la entrada de calcio que va a fungir como segundo mensajero. ¿Ok? Esto nada más pasa cuando muchos receptores AMPA y mucho glutamato está actuando en la neurona. Entonces, otro ejemplo para que quede más claro. El glutamato llega, activa el receptor AMPA, hay mucho glutamato, muchos receptores, bueno, hay receptores AMPA, se acumula mucho sodio dentro de la célula y el sodio provoca la liberación del magnesio porque se repelen las cargas. Eso permite que el poro del NANDA se abra y permita la entrada del calcio y del sodio. ¿Ok? Todo esto está sucediendo en la hendidura sináptica de las neuronas, en el hipocampo, aunque esto sucede en muchas partes del cerebro. ¿Ok? Pero así es como se rige principalmente el hipocampo. Entonces, otro ejemplo. Hago tanto hincapié porque quiero que los de primero también entiendan, porque sé que todavía no llevan neuroanatomía. Entonces, bueno, el receptor AMPA permite la entrada de sodio, el sodio libera el magnesio y permite la entrada de calcio. Pero si no se acumula suficiente sodio, entonces el magnesio no se va a liberar y el calcio no puede entrar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos asociar a algo en la vida real? ¿Ok? Ahorita mi mamá llega y me dice, apréndete rápido este número que me lo vas a decir en 5 minutos para llamarle a alguien. ¿Ok? Eso nos ha sucedido a todos, ¿no? Y ya, estoy ahí memorizando el número para que no se me olvide porque mi mamá le va a llamar a alguien en 5 minutos de ese número. Ok, entonces ahí estoy estimulando mis receptores AMPA en el hipocampo. ¿Para qué? Para que se estimule esa memoria. Se está estimulando esa memoria constantemente. Pero mi cerebro sabe que esa memoria no la necesito. No la necesito para mi vida, no la necesito para sobrevivir. Entonces, esa memoria únicamente va a activar receptores AMPA, no va a activar a los receptores NAMDA, porque no se acumuló suficiente sodio. Fue una memoria de corto plazo que no necesito. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una memoria por ejemplo, el ejemplo que les puse, el nombre de mi primo que acaba de nacer? Bueno, el nombre de mi primo sí me lo tengo que aprender porque voy a vivir con él por el resto de mi vida, ¿ok? O sea, voy a verlo por el resto de mi vida, si es que no nos morimos. Entonces, ahí sí se va a activar un receptor NAMDA. ¿Por qué? Porque es una memoria que necesito y que se tiene que estimular mucho. No necesito yo estarme repitiendo el nombre de mi primo. Mi cerebro por sí solo ya sabe que tiene que estimular esa memoria, ¿ok? Entonces se van a activar receptores NAMDA y los receptores NAMDA, como tienen un segundo mensajero, van a provocar la generación de genes. O sea, el calcio va a ir con genes y va a aumentar pues su transcripción, su replicación, etcétera, para que se generen nuevas proteínas. Y estas proteínas después van a venir arriba y van a formar más receptores AMPA para que esa memoria se siga estimulando, ¿ok? Para tener como una reserva de receptores en la hendidura sináptica mayor, para que llegue más glutamato. Entonces, cuando el receptor NAMDA, que es el rojito, se activa, el calcio aumenta la síntesis de proteínas, las proteínas forman nuevos receptores y se aumenta la sensibilidad al glutamato o se aumenta la sensibilidad de esa memoria. Así es como funciona una memoria de largo plazo. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos tener múltiples neuronas que están actuando sobre una sola. A esto se le llama convergencia. ¿Ok? Cuando muchas neuronas están estimulando a una sola neurona, están convergiendo sobre esa neurona. ¿Ok?
Aquí tenemos una memoria, por ejemplo, de corto plazo, donde ni siquiera hay receptores AMPA, no se está ni siquiera estimulando esta dendrita, pero esta neurona está provocando una memoria de largo plazo, porque está promoviendo la síntesis de receptores y que lleguen a la membrana, ¿ok? Así es como se genera estas memorias. Es más complejo, pero quédense con eso. Entonces, ¿cómo el cerebro interpreta que necesita crear más receptores o no? O sea, que necesita una memoria de corto plazo o necesita una memoria de largo plazo. Bueno, si recuerdan al principio de la presentación, les había hablado de un concepto que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad también está involucrada aquí. Entonces, una neurona que va a necesitar formar una memoria de largo plazo, se va a estimular muchísimo más rápido y muchísimo mejor. A esto se le llama el Long Term Potential, ¿ok? O LTP, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que le está llegando más electricidad, ¿sí? Es como si ustedes a un muñequito de juguete le ponen una batería de mayor voltaje del que necesita, pues el muñequito se va a mover más rápido porque tiene mayor voltaje, ¿ok? ¿Qué pasa si el cerebro tiene una memoria de corto plazo y no la necesita? Pues va a activar el long term depression, ¿ok? Entonces es como si al juguetito le ponen un voltaje menor del que necesita, pues el juguetito se va a mover lento, ¿sí? Es más o menos como una analogía al cerebro. Esto son cosas que están sucediendo en la neurona presináptica, o sea, la neurona que está mandando el mensaje. Aquí se está generando el LTP o el LTD según lo necesite, ¿sí? Y convergen hacia varias neuronas, ¿sí? Y se forma la plasticidad. Converge una neurona, está generando LTPs y LTDs. La neurona junta todos esos LTPs y LTDs y los lleva al soma neuronal, ya como un código, ¿ok? Ya los lleva como un código, como así, no sé si han visto lo del código binario en las computadoras, que son puros ceros y unos, así también lo interpreta la neurona, como ceros y unos. O sea, obviamente no ceros y unos, pero es una analogía muy apegada a lo que sucede en la vida real. Aquí está llegando, por ejemplo, un cero, aquí está llegando un 1, aquí está llegando un cero, aquí otro cero, un 1. Todo eso lo junta la neurona y lo manda al cuerpo neuronal para que se procese, ¿ok? Entonces, ¿cómo sucede ahora en el hipocampo? Aquí tenemos nuestro giro dentado, que ya lo habíamos visto antes. Aquí tenemos el hipocampo, giro dentado, y tenemos en nuestros cuernos de Hammond, ¿ok? Que es el CA1, 2 y 3. Entonces, los importantes aquí son el CA3 y el CA1. Si se fijan, recuerdan lo que les había dicho de la corteza entorrinal, que está acá. Aquí tenemos nuestra corteza entorrinal y aquí tenemos a nuestros cuerpos de Hammond. Entonces, quiero que se queden con este trayecto, que es de corteza entorrinal a cuernos de Hammond, ¿ok? Quédense con ese trayecto para poderles explicar lo siguiente. Entonces, aquí mi corteza entorrinal tiene varias capas. La más importante es la 2, ¿ok? La tipo 2 va a mandar la señal que está recibiendo el cerebro. Por ejemplo, yo estoy viendo a mi perro. Mi perro es de color negro. Mi perro es un chihuahueño, etc. Todo eso lo está viendo mi corteza occipital. Mi corteza occipital se lo va a mandar a la corteza entorrinal, que es la que ahorita les mencioné, y la corteza entorrinal se lo va a mandar ya todo junto con la audición, que mi perro estaba ladrando, cómo es su ladrido, junto con cómo se siente mi perro, qué tipo de pelo tiene, porque lo toqué, la corteza somatosensitiva, etc. Todo eso, mi corteza entorrinal lo junta y se lo manda en un solo estímulo a mis neuronas que están en los cuernos de Hammond 3, ¿ok? Estas que vemos de color amarillo. Se los manda a los cuernos de Hammond 3 y los cuernos de Hammond empiezan a procesarlo. Y luego se lo mandan por unas cosas que se llaman los colaterales de Schiffer o Schaffer, no me acuerdo cuál de los dos, ahorita lo vemos. Se lo manda por los colaterales de Schaffer a los cuernos de Hammond 1, ¿ok? Y luego los cuernos de Hammond 1 lo regresan a la corteza entorrinal, ahora en la capa 5 y la capa 6. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un ciclo. Tenemos un ciclo que va de la capa 2 de la corteza entorrinal a los cuernos de Hammond 3, a los cuernos de Hammond 1, de nuevamente a la corteza entorrinal.
Entonces, para que una neurona se consolide o se haga de largo plazo, una memoria, perdón, tiene que pasar por muchos ciclos de estos, ¿ok? Por ejemplo, mi perro es color negro, ok, ahí va la memoria. Llega al cuerno de Hammond 3, se lo manda a la de Hammond 1, lo regresa a la corteza entorrinal. Y otra vez, mi perro es de color negro, ahí va otra vez. Así sucesivamente. Lo tiene que hacer de unas 7 a unas 9 veces para que esta memoria pueda salir del hipocampo hacia donde se tenga que almacenar en una memoria de largo plazo. ¿Ok? Entonces el hipocampo nada más procesa memorias de corto plazo y rápidas de lo que está sucediendo en mi día a día, pero para hacerlo a largo plazo la tiene que mandar fuera, ¿sí? Aquí vemos lo mismo. Entonces, ya para no confundirlos, no lo vamos a ver eso. Estos son los colaterales de Schaffer, que son los que conectan los cuerpos de Hammond 3 con los cuerpos de Hammond 1, y estos ya los han estimulado pues de manera ya en un laboratorio. Sí, les han provocado estímulos y han visto que cuando se provocan estos estímulos se aumenta la capacidad de la formación de una memoria a largo plazo. ¿Ok? Aquí vemos lo mismo. El cuerpo de Hammond 3 lo manda al cuerpo de Hammond 1, lo regresa a la corteza entorrinal que se manda por aquí. La corteza entorrinal lo vuelve a mandar hacia el cuerpo de Hammond 3 y así sucesivamente se forma este ciclo. Si fijan, esto es un cerebro de rata. Entonces, las ratas nos han permitido aprender mucho de la memoria, ¿ok? Y de todo en general. Entonces, ¿cómo se forma la memoria? ¿O qué tipos de memorias tenemos? Pues tenemos tres tipos de memoria. La memoria sensorial, que es una memoria que dura segundos, ¿ok? La memoria a corto plazo, que es una memoria que dura minutos, y una memoria a largo plazo, que es la memoria que dura, pues puede durar toda la vida. Entonces, yo recibo un estímulo sensorial, ¿sí? Yo estoy viendo a mi perro que es negro y, no sé, acabo de bañar a mi perro y mi perro huele rico. Entonces, yo estoy recibiendo una memoria sensorial. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo que mi perro huele rico, estoy recibiendo una percepción, ¿ok? Entonces, pero se me va a olvidar luego que mi perro olía rico, ¿sí? ¿Por qué? Porque dura segundos nada más esto. Si yo le pongo atención a algo en mi perro, o sea, si yo veo que le salió un granito cerca del ojo, no sé, por ejemplo, yo ya le estoy prestando atención a eso. Por ende, yo ya estoy formando una memoria a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer algo al respecto. Yo tengo que ver si lo voy a llevar al veterinario o no, si ese grano amerita que se lo quiten o no, etcétera. ¿Ok? Yo ya no lo estoy dejando desapercibido, ya no lo estoy dejando pasar esa información, ya le estoy poniendo atención y necesito esa memoria a corto plazo porque esa memoria a corto plazo me va a ayudar a ejercer una acción después, en ese mismo día, pero me va a ayudar a ejercerlo. ¿Ok? Si esa memoria a corto plazo, por ejemplo, supongamos si no pase nunca, ¿verdad? Pero que ese granito hizo que mi perro se muriera, etcétera. Sí, ya, es algo muy drástico. Pues entonces esa memoria se me va a quedar toda la vida, que ese maldito grano no se lo pudimos quitar y hizo que se muriera mi perro, ¿sí? Entonces yo ya involucré o asocié miles de cosas, asocié emociones, asocié recuerdos con mi perro, asocié lo que vi en medicina y que me dijo que ese grano era malo, etcétera. Yo ya empecé a asociar muchas cosas y codifiqué una memoria a corto plazo, que era únicamente ese grano, la codifiqué hacia una de largo plazo que no se me va a olvidar en toda la vida, ¿ok? Eso es como sucede la memoria. Obviamente es mucho más complicado, pero luego, si por ejemplo yo me aprendí la tabla del 3, ¿ok? Y la estuve repitiendo mucho tiempo, ya tengo una memoria a corto plazo de la tabla del 3, que me va a servir para responder mi examen de matemáticas, ¿sí? Ahora, si yo en 2 meses vuelvo a repetir la tabla del 3 y la vuelvo a memorizar, voy a generar otra memoria a corto plazo que va a ser mucho más potente que la primera que hice, ¿ok? Porque ya tenía un grupo neuronal específico para la tabla del 3, ya se había formado algo, ¿sí? Entonces, como ya tenía formado algo, puedo codificar y agregarle más y puedo formar una memoria a largo plazo de la tabla del 3. Después, si me tardo otros 6 meses en volver a memorizarme la tabla del 3, voy a recuperar esa información, ¿sí? Voy a volver a ese grupo neuronal y voy a volver a hacer más fuerte mi memoria a largo plazo. Así es como funciona en pocas palabras. Ahora, ¿cuáles son las fases de la memoria?
Pues la memoria primero codifica, adquiere la información, la codifica en el hipocampo, ¿ok? La está adquiriendo. Y luego el hipocampo dice, ok, esta memoria sí la necesitamos para toda la vida. Vamos a consolidarla, vamos a mandarla afuera. Ya hicimos varios ciclos, ya ciclamos varias veces esta memoria, vamos a mandarla afuera. Entonces ahora la va a estabilizar, la va a consolidar, ¿ok? Y una vez que se consolide, la va a almacenar en otra parte del cerebro, la va a almacenar, por ejemplo, si yo estaba escuchando una canción de One Direction y me gustó mucho, entonces ya la voy a guardar en mi corteza auditiva, que está en el lóbulo temporal, ¿ok? Ya tiene un lugar de almacenamiento, ¿sí? Y me voy a aprender la letra y todo, y la voy a almacenar en el lóbulo temporal. Si yo vi a mi perro, lo voy a almacenar en mi corteza occipital porque fue algo visual, ¿sí? Ahí se almacenan las memorias a largo plazo. Y cuando quiera recuperarlo, va a ser más, porque ya tengo un lugar específico para ella. La recuperación, ¿a qué se refiere? A que yo vuelvo a mandar esa memoria que estaba en mi corteza occipital de cómo era mi perro, la vuelvo a mandar hacia el hipocampo, ¿sí? Para que el hipocampo pueda volver a trabajar con ella en lo que lo necesito, ¿sí? A eso se le llama recuperación. El hipocampo la vuelve a recuperar. Y de ahí formo un nuevo recuerdo que lleva a una reconsolidación. O sea, le vuelvo a agregar cosas a esa memoria. Le vuelvo a agregar que, no sé, que mi perro ya le salió una cana, ya se está haciendo viejito. Ah, bueno, entonces ya vuelvo a reconsolidar que mi perro ya está viejito y ya lo veo normal con canas, ya no lo veo normal sin canas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona rápidamente otra vez esto? La memoria sensorial se aloja en las cortezas que están percibiendo los sentidos, la corteza de la audición, del tacto, del olfato, de la visión, etcétera. ¿Sí? Es un segundo. Sí, por ejemplo, yo estoy oliendo, si estamos en una fogata, yo estoy oliendo el humo de la fogata, estoy oliendo el olor a cerveza, el olor a playa, arena, etcétera. Sí, eso es rápido. No lo necesito guardar. Pero si, por ejemplo, una amiga saca la guitarra y empieza a tocar una canción, entonces yo ya le estoy poniendo atención porque ya estoy guardando, ya estoy poniendo la atención a lo que está tocando con la guitarra. Entonces ahí forma una memoria de corto plazo, ¿sí? Que también se le llama memoria de trabajo. ¿Por qué de trabajo? Pues porque me permite trabajar rápidamente con lo que tengo, ¿sí? Y si mi amiga que estaba tocando la guitarra tocó mi canción favorita, entonces yo voy a asociar ese momento en el que estuve en una fogata en la playa con mis amigos, mientras mi amiga tocaba mi canción favorita, ya la voy a hacer una memoria de largo plazo porque a mi cerebro le gustó, ¿sí? Entonces necesito consolidarlo porque quiero recordarlo después, porque le gustó a mi cerebro. Entonces eso deja de estar en la memoria de corto plazo y se va a las cortezas que necesita estar. ¿Sí? La visual a la occipital, la auditiva a la temporal, la somatosensitiva a la parietal, etc. La memoria a corto plazo, por ende, está en el hipocampo y en la corteza prefrontal, que es la que habíamos visto al principio con el caso del Phineas Gage. ¿Ok? Entonces, la corteza prefrontal también se carga de la memoria de trabajo, de la memoria de corto plazo. ¿Sí? Y precisamente, ¿por qué se encarga la corteza prefrontal? Pues porque la corteza prefrontal es la que nos ayuda en nuestra personalidad, nos ayuda en el comportamiento, nos ayuda en la inhibición social, en el hacer las cosas, en el iniciar las cosas, ¿ok? Que me quiero poner a estudiar, bueno, entonces ahí está actuando la corteza prefrontal, ¿sí? Y mi memoria de trabajo se tiene que alojar ahí para que mi corteza prefrontal sepa qué hacer con lo que tiene a su alrededor, ¿sí? ¿Ok? Ahí tiene que estar. Entonces, ¿cómo el hipocampo manda una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo? ¿Cómo es que la manda? Pues si se fijan, anteriormente les había dicho que el hipocampo, bueno, no se crean, creo que ahí mismo estaba la imagen y no la vi. Así, aquí el hipocampo está formando un circulito que va con el fornix hacia los cuerpos mamilares y los cuerpos mamilares al tálamo. Bueno, esto tiene un nombre y lo descubrió el doctor Papez, que se llama el circuito de Papez. ¿Ok? El circuito de Papez es básicamente que el hipocampo aquí abajo corre la memoria de corto plazo, corre hacia arriba por el fornix, se va al tálamo y el tálamo la procesa como la tenga que procesar. Recordemos que el tálamo se encarga de procesar principalmente lo sensorial, de que el tacto, la propiocepción, etcétera. ¿Sí?
el tálamo luego ya lo puede mandar a las cortezas que necesita. Entonces, mi hipocampo ya hizo varios ciclos con mi memoria, ya la cicló unas 7 o 9 veces, ya la cicló, ¿ok? Como ya la cicló varias veces, ahora ya la puede mandar a la corteza donde se va a almacenar la memoria de largo plazo. Entonces la manda por el fornix lo manda al tálamo y el tálamo la vuelve a procesar y ahora sí la manda a la corteza que necesita. ¿Ok? Así es como se consolida una memoria. Entonces, el circuito de Papese, su función principal es la de la memoria, del aprendizaje, de la atención, también se encarga de las emociones porque está dentro del sistema límbico y de la conducta. ¿Ok? Así es como lo manda. Ya se cicló varias veces aquí mi memoria por la corteza entorrinal que está acá. La corteza entorrinal y el hipocampo lo ciclaron varias veces, de 7 a 9 veces. Y luego cuando ya lo quiso sacar, porque sí le sirve esa memoria, es una memoria que sí quiere guardar, ahora sí la manda por el fornix, el circuito de Papez, y la manda a las cortezas que necesita ir. ¿Sí? Entonces, el hipocampo no nada más se encarga de mandar memorias a corto plazo, también se encarga de volver a retomar memorias de largo plazo. O sea, yo ya tengo mis memorias de largo plazo, las tengo ya en sus grupos neuronales que deben de estar, ya las tengo asociadas, ya las tengo formando redes neuronales y ahora las vuelvo a mandar al hipocampo porque las necesito en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya me aprendí toda la histología del aparato urinario. ¿Sí? Y entonces yo ya me lo aprendí, pero tengo 2 semanas de vacaciones como las que vamos a tener. Entonces yo no necesito, en esas 2 semanas, no necesito tener, pues, de manera consciente que me sé la histología del aparato urinario y cuáles son las células, etcétera. Yo no me lo necesito saber, pero como ya consolidé esa memoria, mi memoria del aparato urinario ya está en un grupo neuronal, ya está formando una red neuronal. Cuando llegue de vacaciones y me apliquen el examen de aparato urinario, entonces ahora mi hipocampo lo va a volver a recuperar, va a volver a agarrar esas memorias, la va a volver a mandar a la corteza prefrontal y puedo hacer algo yo con esa memoria, ¿ok? Entonces la hice consciente. Una memoria que ya era inconsciente porque ya la tenía de largo plazo, la hice consciente, ¿sí? Y puedo ejercer una acción con ella, ¿sí? A todo esto se le llaman circuitos neuronales, ¿sí? Por ende, el hipocampo es únicamente un albergue transitorio, ¿sí? ¿Ok? Y esto nos puede ayudar porque, por ejemplo, a veces, no sé, de que, ay, yo quiero traer todo en la memoria, o sea, yo quiero... Sí, Oliver, ¿qué pasó? Oye, Sergio, ¿cómo era lo del circuito de papel? El circuito de papés, déjame. El circuito de papés es un circuito para mandar la memoria a corto plazo a largo plazo. La memoria a corto plazo está en el hipocampo, ya se hizo varios ciclos junto con la corteza entorrinal, ya se cicló varias veces y lo manda por el fornix a los cuerpos mamilares que están aquí. El de los cuerpos mamilares los manda al tálamo, el tálamo lo vuelve a procesar y el tálamo ahora sí lo manda a las cortezas donde se tiene que almacenar. ¿Ya quedó más claro? Ok, sí, entonces, o sea, empieza desde el hipocampo y ahí se va a lo... Sí, del hipocampo se va por el fornix al tálamo y del tálamo a las cortezas donde tiene que estar. Sí, así es. Sí. Entonces, bueno, sí, les decía, por eso el ser humano no puede traer lo que sabe al mismo tiempo. Sí, es imposible para el ser humano, no puede trabajar. Si yo ahorita en mi memoria o de manera consciente traería todas las memorias de mi vida y todo lo que he aprendido en mi vida, no podría trabajar con nada porque tengo todo ahí, ¿sí? Me saturaría, me abrumaría, me deprimiría porque tengo todo ahí y no puedo trabajar con todo, ¿sí? Entonces, por eso el cerebro humano trabaja con la conciencia y con la inconsciencia, ¿sí? Las memorias de largo plazo están en la inconsciencia y únicamente cuando las requiero utilizar se vuelven conscientes porque el hipocampo las recuperó. Pero si ya las dejé de usar, otra vez vuelven a subir hacia la inconsciencia y ahí se van a guardar. ¿Ok? Entonces, así es como funciona el cerebro y por qué a veces nos saturamos, nos presionamos de que, ay, ¿por qué no me aprendí todo lo que acabo de estudiar ayer? Sí lo tienes ahí, o sea, tranquilo, ahí lo tienes. Nada más que te va a ir llegando conforme vas respondiendo el examen, ¿sí? Te va a ir llegando, ah, ya me acordé de esto, ya me acordé del otro, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí lo tienes, nada más
lo tienes que ir recuperando, ¿sí? Esto es lo mismo del circuito de Papez, que tenemos el hipocampo, del hipocampo va por el fornix, núcleos mamilares, de los núcleos mamilares va al núcleo talámico anterior. Aquí el núcleo talámico anterior recibe los sentidos, por lo que puede procesar esa memoria con más información que viene de los sentidos, y se va hacia la corteza que tiene. Entonces les decía, tiene que dar de 7 a 9 vueltas antes de mandarse por el circuito de Papez, ¿sí? Bueno, ¿esto ya lo vimos? Ok, entonces ya, ¿quedó alguna duda hasta ahorita? Creo que ya fue todo eso de la fisiología que debían de saber. Bueno, si quedó alguna duda, con confianza levanten la mano. Entonces, ya sabemos que tenemos dos tipos de memoria, corto término y largo término, y la sensorial, pero eso es de segundos. Y tenemos también una memoria explícita, que es la consciente, y una memoria, perdón, y una memoria implícita, que es la inconsciente, ¿ok? Entonces, una memoria de corto término consciente es la memoria de trabajo, que la tenemos en la corteza prefrontal, ¿ok? Esa memoria que mi mamá me dijo, apréndete este número, me lo vas a decir en 5 minutos, ok, estoy desarrollando una memoria de trabajo, ¿por qué? Porque voy a ejercer una acción después con esa memoria. Voy a darle ese número a mi mamá en 5 minutos, pero a partir de ahí me voy a olvidar de él porque no lo necesito. ¿Ok? Una memoria de largo término consciente, por ejemplo, son los eventos de mi vida, los eventos personales, los eventos espaciales, que esos los procesa el hipocampo, como les había dicho. Por ejemplo, una memoria de largo término es que yo nunca se me va a olvidar que les estaba dando esta clase sentado en mi silla de mi cuarto, con el ventilador prendido, etc. Eso es un evento de mi vida, de largo término y que es consciente, ¿ok? Algo que es de largo término y es inconsciente es, por ejemplo, el aprender a manejar o el aprender a caminar. ¿Alguien recuerda cómo aprendió a caminar? ¿Cuándo fue la primera vez que gateó o cómo fue lo que lo hizo? Pues no, ¿verdad? Nadie recuerda eso. Nadie recuerda, o sea, yo por ejemplo me subo a un carro y ya automáticamente ya sé manejar porque aprendí a manejar previamente, pero no tengo que tener consciente el movimiento del volante o que le acelere o que le frene. No tengo que tener consciente nada de eso porque ya lo aprendí. ¿Ok? Entonces, eso, la parte inconsciente de la memoria a largo plazo se aloja principalmente en el cerebelo, en la amígdala y en la corteza. ¿Ok? Pero las cosas motoras, como el aprender a manejar, el aprender a caminar, el aprender a hablar, porque el aprender a hablar implica el movimiento de muchos músculos que no sabemos ni siquiera cómo se mueven cuando hablamos, todo eso está en el cerebelo principalmente, son cosas inconscientes. ¿Ok? Entonces, tenemos la memoria de largo plazo que se divide en explícita y implícita. La explícita es la declarativa, o sea, la consciente declarativa, que es la episódica, o sea, de los eventos de mi vida, de cuando iba en bici de chiquito, de cuando mis papás me dieron un regalo, etcétera. Eso es episódico, son eventos. Y la semántica, que la semántica es la que el estudiante de medicina necesita, porque son los factos, o sea, es el que yo me memoricé el aparato urinario, eso es lo semántico, ¿sí? El que yo me memoricé la tabla del 3 y del 9, eso es lo semántico y es consciente cuando lo necesito, ¿sí? Ahorita yo me tengo que acordar del aparato urinario, entonces estoy haciendo consciente mi memoria, ¿sí? Pero si quiero acordarme de cómo manejar, no necesito hacerlo consciente, únicamente lo hago, únicamente manejo, estoy haciéndolo de manera inconsciente. ¿Sí? Estoy haciendo un procedimiento inconsciente. Entonces, por ende, pues ya eso es lo mismo, lo mismo. Entonces, la memoria del trabajo, ¿cómo funciona? Que la memoria del trabajo es de corto plazo, ¿verdad? Aquí la investigaron con unos primates. Voy. Los primates les ponían una palanca y esa palanca la tenían que levantar cuando veían, perdón, esa palanca la tenían que levantar cuando veían una serie de señales en una pantalla que les ponían enfrente. Por ejemplo, aquí les pusieron una media luna, ¿sí? Y les ponían un cubo negro en medio o en el centro de la pantalla, ¿ok? Entonces, les hacían que se memorizaran a la media luna, ¿sí?
y luego se las quitaban y luego se las volvían a poner, se los quitaban y se las volvían a poner. Todo esto rápido para que actuara nada más la memoria de corto plazo, que es la de trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando ellos volvían a ver a esta semiluna de color rojo que está en el centro del cubo negro, en el lado izquierdo de la pantalla, ellos levantaban la palanca porque ya lo asociaban, ya lo recordaban. Pero si les ponían otro objeto, por ejemplo, esta mariposa o esta media luna que no está en el centro del cubo negro, ahí ya no levantaban la palanca. ¿Ok? Entonces se dieron cuenta que los primates activaban una serie de neuronas en su corteza prefrontal, ¿ok? Que está acá. Entonces activaban esta corteza prefrontal cuando hacían esto y ahí vieron que la memoria del trabajo se alojaba en la corteza prefrontal y que era una memoria que nada más te servía para guardar algo rápido y actuar al respecto en unos minutos después. ¿Ok? Lo mismo. Bueno, entonces, la pregunta del millón. ¿La memoria solamente se aloja en un lugar? ¿Alguien que me pueda responder? Aunque sea por el chat. ¿La memoria solo se aloja en un lugar? Pues dijo que no, ¿verdad? Que se aloja en diferentes cortezas y luego Exactamente. regresa y ya se expresa, digamos. Exactamente. La memoria se aloja en todo el cerebro guarda la memoria, ¿sí? Y las memorias que tienen más asociaciones y que tienen más redes neuronales son las memorias más duraderas y más fuertes, ¿sí? Por eso es importante que ustedes en su método de estudio asocien, asocien mucho, ¿ok? Que si están leyendo algo de bioquímica, asocien lo de bioquímica con lo de histología, asocien lo de histología con lo de anatomía, porque esas asociaciones les permiten formar redes neuronales fuertes, ¿ok? Porque están asociando muchos grupos neuronales a la vez. Entonces, si se fijan aquí, pues todo esto en asociaciones y participan muchas grandes partes del sistema nervioso central, como el sistema límbico que se encarga de las emociones, el sistema de la atención, el sistema de la vigilia, sistemas de sensoriales y de percepción. Entonces, ¿cuándo se consolida la memoria? ¿Sí? La memoria se consolida en el sueño, ¿sí? Cuando duermen de 6 a 8 horas diarias. Ahí es cuando se consolida la memoria. ¿Por qué tienen que ser de 6 a 8 horas diarias? Porque el sueño sucede en ciclos, ¿ok? El sueño sucede en ciclos de 90 minutos. Cada 90 minutos nuestro cerebro se cicla, ¿ok? Entonces pasamos por una fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Esas cuatro fases conforman al sueño no REM, que significa el sueño que no tiene movimiento rápido de los ojos. ¿Ok? Literal así, eso es lo que significa. Que si alguien nos abre los ojos mientras estamos en el sueño no REM, vamos a tener a los ojos estáticos. ¿Sí? Por ende, es el sueño de menor actividad cerebral. ¿Sí? Y la fase 5, que es la que menos dura, pero es importante porque el cuerpo se regenera en ese momento, es el sueño REM, o donde hay rápido movimiento de los ojos, ¿ok? Que si alguien nos abre los ojos, literalmente va a ver a los ojos moviéndose muy rápido, ¿sí? Entonces, el sueño se consolida en las primeras 4 fases, principalmente en la fase 3 y la fase 4, que es el sueño profundo. Es el sueño en donde tenemos nuestra presión arterial disminuida, nuestra frecuencia cardíaca disminuida, estamos tranquilos, no nos estamos moviendo, no hay movimientos del cuerpo, etc. Y el sueño rápido se encarga de regenerar neuronas, limpiar neuronas, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es importante dormir bien, porque se da una consolidación activa y es mucho más fácil aprender cosas. Entonces, yo les recomiendo, como una recomendación más que nada, que si quieren aprender algo para un examen, empiecen a estudiar desde días antes, ¿sí? Porque si lo empiezan a estudiar desde días antes, van a poder dormir de una manera correcta a que si están estudiando un día antes y no van a dormir nada y van a poder consolidar la memoria que necesitan para su examen, no nada más para su examen, sino para toda la vida, ¿ok? Entonces, una cosa importante también son las emociones. Las emociones están súper involucradas en cómo aprendemos, ¿ok? No es lo mismo que yo esté estudiando con mis amigos feliz
o solo, que yo esté estudiando solo feliz o motivado, a que yo esté estudiando estresado y triste o depresivo, ¿sí? Ambos me van a ayudar a formar una memoria de largo plazo, ambos me van a ayudar a formar una consolidación, pero con uno voy a tener una memoria feliz, o sea, voy a tener una memoria que le gusta a mi cerebro y que no quiero nunca perder, y con el otro voy a tener una memoria triste que mi cerebro no quiere, ¿ok? Que mi cerebro se le va a olvidar porque no la quiere, la está asociando a que ese día yo estaba triste, yo estaba estresado, yo tenía ansiedad. Mi cerebro no quiere eso, entonces la va a olvidar. Igual y si sacas 100 en el examen, pero como estabas estresado, es muy probable que no te acuerdes al 100% de ella después. En cambio, si estabas feliz, te vas a acordar muy probablemente al 99%, ¿sí? Entonces, tenemos emociones positivas y negativas, donde las positivas, que son las básicas, amor, alegría, y negativas, que son las básicas, ira, tristeza y miedo, todas nos ayudan a formar memoria a largo plazo, ¿sí? Pero las positivas se quedan de mejor manera y las negativas no. Las negativas se van perdiendo. Y cuando estamos motivados, nos llega una mayor cantidad de oxígeno al cerebro, o sea, las arterias llevan mayor cantidad de sangre al cerebro y el cerebro se oxigena, por ende podemos recibir la información de mejor manera porque está oxigenado el cerebro. ¿Ok? Entonces, bueno. Bueno, así es como funciona la memoria en el hipocampo, ¿ok? Muchas neuronas se van asociando, van formando ese código binario que les dije, esos ceros y unos, que esto es un cero, esto es un uno, esto es un cero, esto es un uno, así, forman el código binario y forman un código, por eso se le llama la codificación, ¿ok? Entonces, después, con el caso de Henry, ¿qué manifestaciones vieron que tenía? Pues bueno, lo que ya vimos, ¿no? Vieron que perdió la memoria de corto plazo como en la película de Adam Sandler, que él vivía en un día ciclado por toda su vida, por 12 años. Pero otra cosa importante vieron y notaron, ¿sí? Que Henry podía seguir generando memoria de largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es esto posible? O sea, ya les acabo de decir que perdió la memoria de corto plazo, que le quitaban el hipocampo y el hipocampo se encarga de formar la memoria de corto plazo. ¿Cómo es que Henry pudo seguir formando memoria de largo plazo? Pues porque Henry nada más formaba memorias inconscientes, ¿ok? Que les dije que se asociaban que se almacenaban en el cerebelo, ¿sí? Y no pasan por el hipocampo. Estas memorias no pasan por el hipocampo, o pasa una minoría de ellas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a Henry le dijeron, le enseñaron a hacer estrellas, ¿sí? Entonces, Henry todos los días hacía estrellas y al día siguiente llegaba y lo ponían a hacer una estrella, ¿ok? Con el paso de los días vieron que Henry hacía las estrellas de mejor manera, pero que él no recordaba cómo hacerlo. O sea, él no sabía cómo lo estaba haciendo. Simplemente decía, no, pues qué suerte, o sea, me salió bien a la primera, ¿sí? Pero lo llevaban al día siguiente y lo hacía mejor, y así sucesivamente. Entonces, ellos vieron que la memoria, esta memoria, era inconsciente. Es como cuando aprendes a caminar o aprendes a manejar el carro. No lo tienes consciente, pero ahí está y lo aprendiste, ¿ok? Entonces, eso es súper importante, porque esa memoria estaba intacta en Henry, ¿sí? Él podía seguir aprendiendo a manejar, a caminar, a lo que sea. No perdía esa capacidad. Entonces, ¿cómo aprendemos de una mejor manera? Bueno, leyendo es de la manera en la que menos aprendemos, ¿sí? Bueno, obviamente esto depende y es individual a cada persona, pero leyendo aprendemos nada más el 10%, ¿ok? La mejor manera de aprender es asociarlo con otros sentidos, es asociarlo con el escuchar, con el ver o mirar, con el oír, con todo, es asociarlo. Y la mejor manera de aprender es dando clases, literal, es explicándole a los demás lo que acabas de aprender. El 95% de lo que puede aprender una persona es mejor si lo hace explicándolo, resumiéndolo, clasificándolo, estructurándolo, etc. Obviamente que esto depende de cada persona, ¿verdad? Pero el cuerpo humano aprende formando redes neuronales, ¿ok? Asociando. ¿Y cómo es la escalera del aprendizaje? Pues bueno, primero tenemos una incompetencia inconsciente, o sea, que no sé, ¿sí? O sea, no tengo idea de lo que no tengo idea, literal. Y luego el nivel 2 es la incompetencia consciente, o sea,
que yo sí sé que no sé hacer eso. No sé hacerlo, pero sé que no sé hacerlo, ¿sí? El tercer nivel es la competencia consciente, que yo ya aprendí a hacerlo, pero necesito concentrarme mucho para hacerlo. Por ejemplo, las primeras veces que aprendemos a manejar, tenemos que estar muy conscientes de mover la manija, de pisar el pedal, etc. Tenemos que estar conscientes, pero después esa memoria se empieza a ir hacia el cerebelo y se hace una competencia inconsciente. O sea, que ya no necesitas concentrarte para hacerla, únicamente la haces. ¿Sí? Por eso ahorita, si ustedes ya aprendieron a manejar desde hace un año o no sé, y se suben a un carro a manejar, ya no necesitan poner atención al volante ni a nada, únicamente lo hacen porque ya lo hicieron inconsciente. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante es que hay grupos neuronales solitarios que guardan memorias específicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ejemplo puedo tener? Sí, no sé, yo tengo mi grupo neuronal para, no sé, para los Black Eyed Peas, ¿sí? Un cantante, lo que sea, ¿sí? O sea, es un grupo neuronal, por ejemplo, para mi amigo. Un grupo neuronal específico en mi mente está guardando a mi amigo, ¿sí? Otro grupo neuronal está guardando a Taylor Swift. Otro grupo neuronal está guardando a mi perro, ¿sí? Pero no están asociados a otras redes neurales porque quizás sí no veo mucho a ese amigo, etcétera. No escucho mucho Taylor Swift, entonces no necesito asociarlo a más grupos neuronales, están ahí solos. Pero tengan por seguro que ustedes están en el grupo neuronal de otra persona y ese grupo neuronal es únicamente para ustedes, ¿ok? Suena chido, pero pues sí, así es, literal. Entonces, ¿cómo pueden aprender de mejor manera? Pues con la curva del olvido. ¿Sí? Yo aprendo algo, lo tengo en la memoria de trabajo, estoy aprendiendo algo rápido, ustedes ahorita están poniéndome atención, bueno, eso espero, están aprendiendo algo de la memoria, lo tienen en la memoria de trabajo, ¿sí? Entonces, esto, si no lo repasan, se les va a olvidar, ¿sí? Como la curva del olvido, se les va a olvidar, se les va a ir, pero si en 2 semanas ustedes vuelven a abrir un documento sobre la memoria, van a volver a recuperar esa memoria se va a volver a ser consciente, se va a volver a ir al hipocampo y la van a poder volver a ciclar, ¿sí? Entonces la van a recuperar y si se fijan, la curva ya se hace un poco más prolongada, ya dura más hasta que se va haciendo más prolongada con cada repaso que van haciendo, hasta que ya la tienen en meseta y ya es la curva del recuerdo, que ya no se les va a olvidar, ¿ok? Por eso es importante el repaso, ¿sí? Ahora, si yo voy repasando las cosas, cada vez esa memoria va a ser más fuerte, como lo vemos aquí que la curva se prolonga, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos las pérdidas de la memoria, ¿sí? Ya quedó prácticamente el tema de la memoria. ¿Quedó alguna duda con eso? ¿Quieren hacer alguna pregunta o algo? Bueno, para ya no llevarme Yo tanto tengo una tiempo. duda. Perdón, si quieres dime. Sí, más o menos, ¿cómo decirlo? ¿Hasta cuándo se podría decir que ya no necesitamos repasar? Y más o menos cada cuándo necesitaríamos repasar. Mira, hay aplicaciones en el celular que puedes ver para eso de la curva del olvido. Y realmente yo no he investigado eso así como para responderte con exactitud, pero sí tengo una idea. Y es que las primeras veces tenemos que estar repasando cada ciertos días, después tenemos que estar repasando cada ciertas semanas, y después cada ciertos meses, y después cada ciertos años, ¿ok? Entonces, cada vez tenemos, o sea, se va alargando ese espacio intermedio entre cada repaso. ¿Sí? Porque ya tenemos ese grupo fuerte, ese grupo neuronal fuerte. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Igual ya depende de cada quien también, ¿no? ¿Cómo? Ya depende de cada quien también. Sí, obviamente puede haber alguien que con un repaso ya no necesite repasarlo hasta en un mes o así, ¿sabes? Ok, gracias. Entonces, eso es lo que quería que ustedes supieran, que cómo pueden ustedes apoyarse de su estudio, pues procuren estar con una emoción positiva, ¿sí? Procuren empezar su estudio con una emoción positiva. El estrés, sí, nos sirve para la supervivencia, porque para eso está,
pero créanme que el estrés en medicina no tiene utilidad, no sirve estresarse, porque siempre se arma. Obviamente el estrés es útil y hay que tenerlo ahí, pero no hay que irnos a los extremos, ¿ok? Porque el estrés libera cortisol y el cortisol inhibe al hipocampo, hace que no pueda formar buenas memorias, ¿sí? Entonces, procuren no estar estresados, procuren hacer ejercicio, motivarse para empezar su estudio y siempre acuérdense de cómo funciona el cerebro, que funciona de una memoria de corto plazo que ustedes tienen que ir repasando para hacerla de largo plazo. Y luego van a formar una memoria inconsciente, entonces no se estresen si no recuerdan todo lo que deben de recordar antes del examen, porque ahí lo tienen, ¿ok? No tienen que estar repasando 15 minutos antes todo el tema para que les saquen 100 en el examen. No tienen que hacer eso, ¿ok? Confíen en la curva del olvido, yo confío al 100% en ella y créanme que empíricamente les puedo decir que me ha funcionado al 100%. Entonces, confíen en eso, confíen en que lo tienen de manera inconsciente y que cuando lo tengan que hacer consciente, se va a hacer consciente. Ya les ha pasado a todos, estoy seguro que ya a todos les ha pasado. Entonces, pues aprovechense de esto, hackeen a su cerebro y aprovechense de que ya saben cómo funciona la memoria. Eso espero. Eh, Les iba a hablar bueno, a ver, ¿qué les recuerda esto? Alguien que ponga en el chat. ¿Quién fue el que rescató el gato? ¿Cómo se llamaba? Nadie. Bueno, ¿y lo rescató o no lo rescató? Se llamaba Pedrito, exacto. ¿Ya ven? Eso es la memoria de trabajo. Ustedes acaban de tener una memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque sin ni siquiera saber que la utilizaban, pues la guardaron a corto plazo y ahora la utilizaron. Eso es una memoria de trabajo. Entonces, si recuerdan en la diapositiva 5 les había puesto que Pedrito se cayó de un árbol tratando de rescatar un gato. Entonces aquí yo les hice algo que se llama el priming, que es ponerles una situación que les haga recordar otra, ¿sí? Entonces yo les puse el maullido de un gato proveniente de un árbol que parecía ser un gato, no les estoy poniendo que era Pedrito ni que se cayó, pero ustedes automáticamente recordaron eso, o los que lo vieron, porque lo asociaron en una memoria de trabajo, ¿sí? Entonces el priming también, por ejemplo, sucede cuando se olvidan de algo y dicen, no, déjame, me regreso acá para acordarme. ¿Sí? Entonces tienen que asociar cómo estaban en ese momento para poderse acordar de lo que se quieren acordar. Eso es el priming, ¿sí? Entonces todo el cerebro, toda la memoria funciona a partir de asociaciones, de redes neuronales. Si una memoria no tiene asociaciones y no tiene redes neuronales, ténganlo por seguro que la van a perder, que no la van a mantener, ¿sí? La enfermedad de Alzheimer no la voy a ver a fondo, de hecho, ya para irnos, nomás me quiero quedar con una cosa, ¿sí? Que me voy a ir hasta el final. Esto, si quieren, se las doy en otra ocasión, ahí me dicen. Bueno, entonces la enfermedad de Alzheimer es únicamente una, una enfermedad en donde es multifactorial, puede ser genético, ambiental, etcétera, hereditario o no. El más común es el no hereditario, que sucede a partir de los 60 años y se da por la acumulación de las placas de beta amiloide y del mal plegamiento de las proteínas tau, sí, que están en los microtúbulos de los axones. En pocas palabras, se acumulan placas de beta amiloide en las neuronas que evitan la transmisión de señales sinópticas y se rompen los axones porque las proteínas tau en los microtúbulos se están mal plegando. Entonces, el Alzheimer lleva a la pérdida de la memoria porque empieza principalmente primero en el hipocampo, por ende, una persona con Alzheimer pierde las memorias a corto plazo, o sea, él se va a acordar, en los primeros meses se va a acordar de quiénes son sus hijos, de quiénes son sus hermanos, etcétera, pero no se va a acordar de dónde dejó las llaves, deja la regadera prendida, etcétera, lo que sea. Está perdiendo memorias de corto plazo. Luego ya primero el daño está en el lóbulo temporal medial, que está en el hipocampo, pero después se va haciendo a todo el cerebro, se va perdiendo todo el cerebro. ¿Hasta qué? Hasta que nos queda un cerebro más o menos así. Ya es un cerebro atrofiado, es un cerebro que ya no tiene sustancia gris ni blanca, que ya está atrofiado al 100% y el paciente ya no se acuerda de sus hijos, ya no se acuerda de muchas cosas. ¿Ok?
¿Qué es lo que quería que se quedaran? Pues bueno, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor David Snowden, sí, que es este que vemos aquí, él hizo un estudio que se llama el estudio de las monjas. Él básicamente fue con 678 monjas a un, ¿cómo se le llama? Un seminario, supongo, y ahí las empezó a investigar, pues, su coeficiente intelectual, qué hacían en el día al día, y vio que las monjas, pues, hacían muchas cosas parecidas, pero se diferenciaban en algunas acciones de su día a día. Por ejemplo, él les dijo, y antes de iniciar el estudio, les dijo que cuando una de ellas falleciera, que si les dejaban abrir su cerebro y verlo en un corte histológico para ver cuánta afectación de Alzheimer tenían o si no tenían Alzheimer, ¿ok? Entonces las monjitas firmaban, aceptaban eso y cuando fallecían, el doctor David Snowden les abría el cráneo, les sacaba el cerebro y lo ponía en corte histológico y veía las placas de beta amiloide. Entonces él ya veía cuántas monjitas tenían Alzheimer o no. Lo que le llamó a la atención al doctor David Snowden fue una monjita de 103 años, creo. No recuerdo cuántos años, pero arriba de 100 años. El caso es que esa monjita se veía súper bien. Tenía un coeficiente intelectual intacto, tenía la memoria intacta, hacía todas las actividades. Si se fijan aquí, 106 años era la Sor María Esther Bor. Y si se fijan aquí, está jugando cartas con el doctor, aquí está haciendo manualidades manualidades en un taller de cerámica, y la monjita tenía 106 años. Entonces el doctor David Snowden, cuando falleció la monjita, él nunca se esperó que iba a encontrar esto. Este es el cerebro de la monjita de 106 años. Fue el cerebro con más placas de beta amiloide que vio de todas las 678 monjas. Pero él dijo, ah, caray, pues, ¿cómo es esto posible si la monja hacía todo? O sea, no tenía pérdida de la memoria, no hacía manualidades, se acordaba exactamente de todo. ¿Cómo es que no perdía la memoria? Pues porque él hizo el descubrimiento que el principal, o sea, el principal descubrimiento es que los síntomas no se correspondían con la patología que veía en el microscopio. Entonces, él y otros estudios que ya se han llevado a lo largo de los años han visto que el Alzheimer no es una enfermedad dada por las placas de beta amiloide ni por el mal plegamiento de las proteínas tau. El Alzheimer es una atrofia cerebral, es un desuso cerebral, es gente que no usa sus neuronas. O sea, yo sé que suena cañón, pero literal es eso. Cuando no usan sus neuronas, esas neuronas son las más susceptibles a morir por las placas de beta amiloide. Entonces, como la monjita esta sí usaba sus neuronas todos los días leía, todos los días jugaba cartas, todos los días iba al taller de cerámica, etcétera, sus neuronas no se morían porque se estaban regenerando y formando memorias todos los días, ¿sí? Entonces él dijo, aquel que use su cerebro, pues va a ser menos vulnerable al Alzheimer, y aquel que no lo use va a ser más vulnerable al Alzheimer, ¿sí? Esto después se siguió con otros estudios del doctor Dale Bredesen, y él investigó a una serie de pacientes que su fin era terminar con el Alzheimer. Entonces, él literalmente hizo que existieran los primeros sobrevivientes del Alzheimer. Los revirtió al 100%. ¿Cómo hizo esto? Cambiando sus medidas hábito higiénico dietéticas, ¿ok? Él les dijo, si ustedes se van a meter a este estudio, van a tener que seguir un régimen estricto donde no pueden fallar, y van a tener que comer frutas, van a tener que tomar café de una manera moderada, no mucho, pero una vez al día está bien, omega 3, vitaminas, principalmente el complejo B, el D y el C, porque el complejo B y el C tienen mucha acción en el cerebro, y el complejo D ayuda al estado de ánimo. Oligoelementos como el zinc, que ayuda al sistema inmunitario y a las neuronas, y el magnesio, que también ayuda a las neuronas. ¿Sí? Pro y prebióticos para mejorar la flora intestinal, que la flora intestinal tiene 1000 estudios de cómo interactúa con 1000 funciones en el cuerpo. Que hagan ejercicio, porque el ejercicio libera unas moléculas que se llaman endorfinas, que las endorfinas son reguladoras inmunes, son reguladoras del estado de ánimo, aumentan la sensibilidad de los receptores de glucosa, entonces disminuyen la resistencia a la insulina, etcétera. Haciendo ejercicio es de lo mejor que pueden hacer, y durmiendo entre 6 y 8 horas diarias.
Entonces, él agarró a pacientes que tenían un desmadre en su vida, tenían medidas higiénico-dietéticas mal, ¿sí? Eran pacientes que vivían con estrés toda su vida, que no hacían ejercicio, que comían mal, que odiaban su trabajo, etc. Y al cambiarles todo esto, porque eran pacientes que iban con él, porque ya ellos ya tenían Alzheimer, ya tenían miedo a perder todas sus memorias, entonces él les dijo, hagan esto. 10 de esos pacientes se revirtieron al 100% únicamente haciendo esto. No necesitaron fármacos, no necesitaron trasplantes, no necesitaron nada. Únicamente cambiaron sus medidas higiénico-dietéticas y se revirtieron al 100%. Y esto está en un libro y pueden leer ambos libros y van a ver cómo se hizo el estudio y que es verídico, es real. ¿Ok? Esto obviamente no aplica en todos los tipos de Alzheimer porque está el Alzheimer hereditario, que ese no lo podemos evitar, ni siquiera haciendo esto. Pero sí aplica para Alzheimer no hereditario, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos el Alzheimer? Usando el cerebro, literalmente. Usando el cerebro es como vamos a evitar el Alzheimer. Y pues bueno, ya con esto concluí la plática. ¿Quedó alguna duda? Si no, pues, bueno. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienen lapsos en los que sienten que están en diferentes épocas? O sea, ¿a qué te refieres? Ah, sí, porque, o sea, porque su hipocampo está fallando. O sea, ellos recuperan, no sé si recuerdan lo que te dije de memorias, de recuperación de memorias, que, déjame lo pongo. Eh, Aquí, cuando tienen una memoria a largo plazo y la quieren volver a usar, tiene que volver a ir al hipocampo. Está en la corteza, la quieren volver a usar y se vuelve a ir al hipocampo y a la corteza prefrontal en la memoria de trabajo. Entonces, ellos pueden hacer esto de manera normal y sentir que están pasando cosas que ellos alguna vez en su vida pasaron por eso, pero que lo están asociando con el momento. Pero es porque está fallando su hipocampo, ¿sí? Digo, a ciencia cierta no lo sé, la verdad, pero eso es lo que yo creo. A ver. Sí, exactamente. Es por la neuroplasticidad que hay un factor de riesgo en el Alzheimer. Por eso es importantísimo que los niños se estimulen. Es importantísimo que a los niños a los 6 años ya los tengan aprendiendo un nuevo instrumento. Si se puede el piano, mejor, porque el piano es de los que más estimula la neuroplasticidad. Y fíjense algo bien importante con la neuroplasticidad, porque eso es lo que sucede, por ejemplo, en traumatismos. Por ejemplo, que alguien tuvo un accidente cerebrovascular, pues y que no sé, que perdió, que tiene parestesias o paresias o hemiplejías, que es la pérdida del movimiento de una extremidad, este, pues que de la nada ya volvieron a recuperar el movimiento de la extremidad. Y ustedes se dicen, pues, ¿cómo hizo eso si su cerebro se murió? ¿Sí? Si su cerebro ya dejó de mover esa parte de esa extremidad, ¿cómo ahora sí la puede volver a mover? Pues es precisamente porque la neuroplasticidad nunca se va y la neuroplasticidad se puede estimular si un evento lo requiere. Por ejemplo, aquí el evento es un accidente cerebrovascular donde el paciente perdió la movilidad de la mano, entonces si tiene buena neuroplasticidad puede volver a moverla, ¿sí? Es lo mismo que pasa en los niños tienen la neuroplasticidad al 100% todo el tiempo, el adulto nada más la va a tener al 100% cuando lo requiera, pero nosotros no podemos escoger cuándo requerirla, ¿ok? Lo hace el cerebro, eso es lo malo. ¿Respondí tu duda? Perfecto. ¿Alguna otra duda? O pregunta, lo que sea. Digo, el fin de esta plática era pues que supieran, ¿no? Que tuvieran herramientas para ustedes estudiar, para saber cómo funciona su memoria, que el hecho de dormir es importante porque al dormir consolidamos la memoria y que no, yo por ejemplo les voy a decir aquí algo mío, que es que yo a veces me presionaba porque decía, es que no lo traigo de manera consciente, o sea, yo estudié todo esto y no lo traigo aquí, o sea, no me acuerdo de lo que estudié ayer, pero luego entraba al examen y ya todo recuperaba todo.
Y yo me estresaba antes por eso, porque decía que yo no me sabía nada. Pues a partir de que supe esto, dejé de estresarme y les puedo decir que al 100% voy con más seguridad a los exámenes o a lo que sea. Y ya si me va bien o mal ya es otra cosa, pero ya voy más seguro. Sí, porque confío en que puedo recuperar esa información, puedo hacerla consciente. La tengo de manera inconsciente, pero la puedo hacer consciente. ¿Sí? ¿La sobreestimulación tiene un efecto en la memoria? Exacto, sí, sí tiene un efecto. Eh, o sea, depende de cómo estás sobreestimulando. Si estás sobreestimulando de una manera positiva o de una manera negativa. Si, por ejemplo, por ejemplo, el típico caso de los papás que quieren que su hijo sea, no sé, un futbolista o lo que sea, y lo sobreestimulan a que, no, tú tienes que entrenar y tienes que entrenar y nada más que entrenar, pues obviamente lo están sobreestimulando de una manera negativa porque lo están estresando. Ni siquiera saben si el niño quiere ser futbolista y lo están estresando. Ese niño muy probablemente termine odiando al fútbol porque lo sobreestimularon en algo que no quería. Pero si en cambio el niño lo sobreestimulan de una manera correcta, de que si tú quieres jugar fútbol está bien, juega, pero hazlo bien, tienes aquí todo para jugar fútbol, y el niño quiere jugar fútbol, entonces es una sobreestimulación positiva, y el niño va a hacerlo de una manera correcta y hasta puede ser el mejor futbolista del mundo. ¿Sí? Entonces, es lo que les digo, las emociones influyen mucho en todo en nosotros y más en la memoria. Si ustedes están aprendiendo con una emoción feliz, ustedes van a guardar una memoria a largo plazo duradera y fuerte porque es feliz. Si ustedes están estudiando tristes y deprimidos o estresados, van a tener una memoria más frágil que puede ser de largo plazo, pero que la van a olvidar porque no la quieren, su cerebro no la quiere ahí. ¿Sí? ¿Respondí? Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, pues agradezco. A ver, ¿cómo funcionaba fisiológicamente en que la memoria sea corto y largo plazo? Ah, funciona por el circuito de papés, ¿sí? El que les habían enseñado ahorita. Déjate, lo vuelvo a poner. O sea, lo que tiene que hacer el cerebro es mandar la memoria del hipocampo hacia la corteza, ¿sí? Entonces, lo hace a partir del circuito de Papez, que es este. Sigan las flechas, yo sé que hay muchas flechas, pero el circuito de Papez es, en el hipocampo tengo mi memoria de corto plazo, que este es el hipocampo acá. Tengo mi memoria de corto plazo. Mi memoria de corto plazo, ya sea que yo la necesite para el momento y ya no la necesite después, o que la necesite para el momento y la necesite después. Si yo la necesito después, entonces mi cerebro necesita hacerla memoria a largo plazo. ¿Sí? Lo que hace aquí es que hace varios ciclos, cicla varias veces esa memoria con los CA3 y CA1 que les había enseñado, lo cicla varias veces y lo manda por el fornix, que es esta colita que vemos aquí. El fornix, que lo vemos aquí de color beige, lo manda a los cuerpos mamilares, de los cuerpos mamilares lo manda al tálamo y del tálamo sube a la corteza. Entonces ahí tenemos ya de una memoria de corto plazo que yo necesito para largo plazo, ya la mandé a la corteza y la hice de largo plazo. Caso contrario, si yo tengo una memoria de corto plazo y no la necesito para largo plazo, ahí se va a quedar y ya no va a subir. ¿Ok? ¿Respondí tu duda, Armando? Ok. ¿Alguna otra duda? A ver, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo podrían afectar las drogas, así como el alcohol, el tabaco, la cocaína, en la memoria? O sea, de que, digamos, de que lo aprendes un día y luego ese día, no sé, consumes algo y se te olvida. Bueno, es que aquí eso es un tema muy, muy extenso que yo también desconozco mucho de ese tema, pero sé algo y creo que te puedo dar una explicación básica. Eh, Depende mucho de la droga que estés consumiendo, ¿sí? Porque hay drogas que estimulan al cerebro y hay drogas que deprimen al cerebro, o sea, no depresión como un trastorno mental, sino que lo inhiben, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la marihuana es un depresor del sistema nervioso central, pero se ha visto que ayuda a formar la memoria de largo plazo, o sea que sí ayuda. Pero cuando consumes marihuana de una manera muy prolongada y ya como una adicción, ahí ya cambia el efecto y se hace un efecto negativo, ya afecta al cerebro, ¿ok? Entonces la marihuana al principio sí te puede ayudar, aunque es depresor,
pero si sigues con eso, va a ser negativo. En cambio, por ejemplo, la cocaína es un estimulador del sistema nervioso central, te activa, ¿sí? La cocaína, como es un estimulador, sobreestimula que no te permite hacer nada, o sea, estás sobreestimulado en todos los aspectos. La verdad desconozco qué función tiene en la memoria la cocaína, pero estoy casi seguro que es negativa, que afecta a la memoria, ¿sí? Porque provoca, o sea, provoca esa estimulación, sobreestimulación, ¿sí? Una alucinógena interviene en el área occipital para que empieces a ver visiones, etcétera, lo que sea. Entonces, hay drogas como la marihuana de uso pues regularizado que sí te puede ayudar y hay otras drogas que no, que desde la primera vez que las consumas ya te estás generando un daño, ¿sí? ¿Sí respondí tu duda? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si ya no quedan dudas, agradezco a todos los que entraron, y pues muchas gracias ahí. Sí, está grabándose. Yo ahí veo cómo se las paso. Yo creo que por WhatsApp les paso un link o algo. La subo a YouTube o algo así para que puedan verlo. Sí. Muchas gracias a todos y ahí les aviso si hago otro platiquillo o algo así. Gracias.